Your voice it thunders, the oaks start twisting, the forest sounds with cedars breaking. Muy buenas tardes a todos los que no habíamos podido saludar más temprano. Y estamos llegando ya al final del libro de Jonás, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de leer y acompañar el libro de Jonás completo, de ir desde el capítulo 1 hasta ahora el capítulo 4. Es un libro corto, breve, y tratamos también de manera breve el libro. Sin embargo, la verdad es que llegamos nosotros al capítulo 4, y hay algo muy interesante con el capítulo 4, que el capítulo 4 es probablemente el capítulo más ignorado del libro de Jonás. La mayoría de nosotros conocen la historia donde Jonás es tragado por un pez porque desobedece a Dios, ¿cierto? Toma un barco, un pez se lo traga, él clama a Dios desde el vientre del pez y el pez lo vomita. La mayoría conoce hasta ahí. Otros pocos conocen lo que viene después, que Dios de nuevo le dijo, anda a Nínive, él va a Nínive y Nínive se arrepiente. Y hasta ahí conocen otros pocos. Pero el capítulo 4 es muchas veces ignorado, es pasado por alto, incluso en las escuelas dominicales, incluso en las iglesias. Se nos enseña el libro de Jonás y no se nos enseña esto, o se nos enseña pero quedamos como colgados. ¿Qué tiene que ver esta planta, el gusano? Es como una cosa así extraña. Pero la verdad es que, a mi modo de ver, este capítulo es de una profundidad tremenda. La profundidad de este capítulo, del capítulo 4 de Jonás, lo hace probablemente ser un capítulo, uno de los capítulos más preciosos de la Biblia, en términos de lo que muestra, de la manera sumamente realista en la que este capítulo nos muestra la realidad de quiénes somos, de nuestro corazón. Por eso que cuando alguien dice que el libro de Jonás es en realidad un libro mitológico, poco realista, solamente porque hay un pez que se traga a Jonás, primero que todo me parece sumamente arbitrario decir una opinión tan lapidaria como esa, ya que nosotros creemos y entendemos perfectamente que Dios es soberano, es el creador de todas las cosas, es el creador de toda la naturaleza y de todos los animales, y Él también es el que determinó todas las leyes naturales, biológicas, físicas, químicas. Él las legisló. Y por lo tanto, Él también tiene toda la autoridad para suspenderlas, cambiarlas y hacer como Él quiera con esas propias leyes que Él estableció en el mundo creado. Así que Dios hizo un milagro aquí, sin duda que lo hizo al permitir que Jonás fuera salvado porque un pez se lo tragó. Eso es evidente que es así. El punto, sin embargo, es que incluso el libro de Jonás no le da tanto énfasis al pez. Es como que nosotros nos quedamos fascinados con el pez, pero el pez es mencionado 2 veces y de manera así muy, casi así como de manera tangencial se menciona el pez. No hay una profundidad diciéndonos qué tipo de pez era, ¿sí? Y como ya vimos, para ustedes, aquellos ustedes que se recuerdan de esto, estamos hablando de un texto antiguo, de antes de Cristo, donde las clasificaciones que hoy día nosotros tenemos de los animales no existían. Eran otras clasificaciones. Un pez era simplemente un animal marino. ¿Ya? Un animal marino. ¿Qué animal era? Un cachalote, ¿cierto? Un kraken. Eso no lo sabemos. Sabemos solamente que era un gran animal marino. Ahora, decir por causa de eso que el libro de Jonás es poco realista muestra la estrechez de mente de muchos cuando se acercan a leer la Biblia. Que a partir de una supuestamente idea racional o científica no se dan cuenta que aquí no estamos hablando de leyes naturales de causa y efecto, aquí estamos hablando de Dios haciendo un milagro. Pero cuando llegamos al capítulo 4, si bien esto ya lo vemos en el 1, en el clamor de Jonás en el 2, en el 3 y en el 4 sin duda está presente el tema también, pero aquí en el 4 especialmente, este capítulo es el capítulo, a mi modo de ver, que muestra más claramente el realismo de este texto. La manera como el libro de Jonás desnuda el corazón humano
La manera como este capítulo 4 me desnuda mi corazón, muestra la realidad de mis motivaciones, las razones por las que me enojo, las razones por las que me frustro, las razones por las cuales se me quita el gozo. Y no puedo dejar de identificarme con Jonás. O sea, yo creo que tenéis que ser marciano para no identificarte con Jonás, o no haber leído este capítulo con atención. Porque este capítulo es un espejo que a mí, digo, mi experiencia personal, si eres como yo, probablemente te pase esto. Cuando yo leo este capítulo 4 de Jonás, me da vergüenza de mí mismo. Porque muestra lo que soy, con un realismo descarnado. Con un realismo descarnado. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás fue a Nínive, una ciudad de aproximadamente 600.000, 700.000 habitantes. ¿Por qué se saca ese cálculo? Si acabamos de leer que decía 120.000. Porque dice así, hay 120.000 habitantes que no distinguen su izquierda de su derecha. Según lo que varios eruditos bíblicos dicen, se está refiriendo a los niños. O sea, habían 120.000 niños pequeños que no saben distinguir la izquierda de la derecha. ¿Sí? A mí todavía me cuesta lo de la izquierda y la derecha. ¿Sí? Yo creo que mi mamá sobornó a la tía del kinder para que yo pasara porque hay cosas como del kinder que yo nunca aprendí bien, como el izquierda y derecha, abrocharme bien los zapatos, bueno, eso es otro tema. Ahora, aquí está hablando muy probablemente, y eso es lo que dice, por ejemplo, un comentarista cualquiera como Juan Calvino, que él dice que es muy probable que aquí se esté refiriendo a niños pequeños, ¿sí? O sea, 120.000 niños de máximo 2, 3 años, tal vez 4, ¿cierto? Eso significa una población de 600 a 700.000 habitantes. Una ciudad grande estamos hablando de las proporciones de la época, ¿me entienden? Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. ¿Sí? Las ciudades raramente tenían más de 10.000 o 20.000 habitantes y aquí estamos hablando de una ciudad sobre los 600 o 700.000 habitantes. Era una metrópolis de esa época. Y cuando llega ahí Jonás, predica de mala gana, predica como veíamos la semana anterior corriendo, se paraba en la esquina, arrepiéntanse malditos pecadores, ojalá se mueran todos porque en 40 días Dios los va a destruir. Era una linda predicación. ¿Sí? Después él seguía a la otra esquina y así iba, terminó su pega y se fue a sentar a esperar que la ciudad fuera destruida. Pero el Señor tuvo compasión de Nínive. Nínive se arrepiente no con el arrepentimiento salvífico de aquel que nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo y se convierte al Señor y establece con Él una relación de pacto. Nínive se convierte en el sentido liso y llano de darse cuenta que estaba mal y querer enmendar su camino. ¿Y qué es lo que usted y yo pensamos? Entonces Dios no tenía que haber tenido compasión de ella, po. Porque Dios solo tiene que tener compasión de los que se arrepienten de corazón, de verdad, y nacen de nuevo y Paul Washer a la vena ahí. Y aquí Dios rompe incluso esa lógica. No tenemos ningún indicio histórico ni bíblico de que Nínive haya establecido una relación de pacto con Jehová. Lo único que tenemos es este registro de que ellos se dieron cuenta que estaban siendo demasiado violentos, demasiado injustos, demasiado dados a la violencia, al robo, a la rapiña, y decidieron que preferían abandonar eso por miedo a ser destruidos. Pero pastor, lo único que hicieron fue volverse de lo que estaban haciendo porque tenían miedo de la destrucción, tenían miedo de la muerte. No fue como que nacieron de nuevo, hubo un arrepentimiento en base al Evangelio. Sí, así es cierto, estoy de acuerdo contigo. Y Dios aún así fue compasivo. Qué Dios maravilloso tenemos, ¿no es cierto? La pregunta es qué incómodo es este Dios. ¿Sí o no? Lo que pasa con esto es que qué molesto es este Dios. ¿Sí? Suena blasfemo decir esto, ¿no? Pero es lo que le pasa a Jonás. O sea, la persona viene y simplemente por miedo a que le va a pasar algo malo, deja de hacer lo malo y Dios viene y lo bendice y lo perdona. ¿Cómo es la cosa? Y Dios sí lo hace. No siempre, pero en muchos casos lo hace. Y lo hizo con Nínive.
Nosotros hubiésemos querido una Nínive, por último, una Nínive arrepentida, ¿no? Así de real, que hubiesen entendido la gracia de Dios, que hubiesen entendido el pacto, que hubiesen abrazado los 10 mandamientos y que Nínive se hubiese transformado en una ginebra. Eso es muy ñoño. Pero bueno, eso nosotros hubiésemos querido, ¿no? Que Nínive hubiese cambiado y que todos hubiesen vuelto al Señor y perseveraran en el Señor y hubiese clases de discipulado y nano iglesias en toda Nínive. Y todos ahí leyendo la Escritura y perseverando y cantando, Él nos ama. Pero no. Nínive simplemente tiene miedo del juicio y dejan de hacer lo malo. Un acto muy humano, ¿no? Pero que fue suficiente para que el corazón compasivo de Dios no los destruyera. ¿Estamos listos? Y ahora la pregunta viene para nosotros, para los Jonás que estamos aquí sentados, que tenemos una relación pactal con Dios. Tenemos un pacto con Él, porque un día Él por gracia se reveló a nosotros, porque un día Él por gracia nos hizo nacer de nuevo, porque un día Él por gracia nos convirtió a Jesucristo. Ahora nosotros que estamos aquí, que somos como Jonás, ¿estamos nosotros dispuestos a tolerar que Dios tenga compasión de los ninivitas que habitan aquí esta ciudad de Santiago? De los ninivitas que cometen todo tipo de fechorías y que tal vez simplemente por el miedo al castigo dejan de hacer lo malo. No por un arrepentimiento genuino, no porque nacieron de nuevo, no. ¿Y Dios tiene compasión de ellos? ¿O se nos llena el corazón de rabia? Por eso les pregunto, ¿no es incómodo servir a este Dios? Como que no nos agota la paciencia a veces el Señor. Qué Barça, ¿no? Somos, pero ¿no es esa la sensación que realmente nos da así como, Dios, yo quiero que tú entres en esta caja. Esta es mi caja teológica y tú tienes que entrar aquí. Y Dios dice, no, yo no quepo en tu caja teológica, soy más grande que eso. Y ahí nosotros pasamos 1000 rabias. Igual que Jonás nos sentamos y yo no voy a esperar a que esto sea destruido. Voy a esperar tu juicio. Y viene el Señor y tiene compasión del que odias, del que aborreces. Tiene compasión. Así que creo que este capítulo tiene ese nivel de profundidad. Lo que vamos a ver son solamente 2 cosas fundamentalmente: la reacción de Jonás y la lección que Dios le enseña. ¿Ya? Así que hoy vamos a hablar sobre Jonás y la compasión de Dios, para que anoten los niños ahí que están en su clase. Los niños como Amapola, Agustín, Camayi. Jonás y la compasión de Dios. Ese es el título hoy. En uno de los capítulos probablemente más psicológicamente significativos de la Biblia, donde la psicología humana es retratada de una manera absolutamente maravillosa. La reacción de Jonás, por un lado, es lo primero que vemos. Y este es el primer punto, la reacción de Jonás. ¿Qué ocurre con Jonás? Repase ahí, vea su texto, ¿ya? Siempre esté atento, lea su Biblia, no esté todo el rato mirándome a mí, mirando adelante, porque vea su Biblia y confirme que lo que estamos hablando está ahí, ¿sí? Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Ay, caramba, estoy con la Reina Valera 60. Pero bueno, para ser compasivos vamos a leer la NBI. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Y efectivamente ese es el contexto, esa es la palabra aquí en el texto. La idea es de que se enojó, pero se enojó mucho. No es un enojo cualquiera, él estaba completamente enojado, indignado, no podía controlar la ira que le ardía desde dentro. Algo que probablemente nunca te ha pasado. Janie se ríe porque no sé por qué, pero le debe pasar mucho con Chelo, yo creo. Como a casi todas las esposas. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra?
Por eso me anticipé a ir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Mire, cuando a mí me enseñaron en la escuela dominical que Jonás no quería ir a Nínive, me dijeron que era porque Nínive era una ciudad muy violenta, muy peligrosa y que él tenía miedo de que no lo fueran a matar. ¿Me entienden? ¿Les contaron alguna vez la historia así? Pero aquí dice que Jonás, la razón por la que no fue a Nínive aparece explícita en el texto. Él no quiso ir porque él sabía que Dios era compasivo e iba a tener compasión de ellos. Él sabía que él como profeta, si era enviado a anunciar juicio a Nínive, implicaba eso que Dios estaba dándole una oportunidad a Nínive. Y él no quería que Nínive tuviese una oportunidad porque Nínive era un pueblo cruel, violento, ladrón, saqueador, y él no quería que Nínive tuviese una oportunidad. Así que él dice, yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. ¿No les parece maravilloso el argumento teológico de Jonás? Estoy enojado. ¿Y por qué está enojado Jonás? Porque Dios es compasivo. Es raro, ¿cierto? Algo empezamos a percibir que ocurre en el corazón de Jonás. Hay algo pasando en el corazón de Jonás que este texto nos está mostrando de una manera muy interesante. Eres lento para la ira. Eres lleno de amor. Es casi como, tú eres lento para la ira. Como criticando el hecho de que Dios tenga compasión de aquellos hacia los cuales no queremos que se muestre compasión. Lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye. Así que ahora, Señor, te suplico, que es lo que dice Jonás, quítame la vida. Aquí hay algo muy interesante. Jonás no solo está enojado, tiene ganas de morir. Él quiere morirse, él quiere que se acabe su vida. Ese es un factor psicológico muy importante, muy interesante. Cuando alguien siente deseo de morirse, es porque cosas muy profundas están ocurriendo en su corazón. Cuando con usted o conmigo este sentimiento nos embarga, es porque algo muy profundo está ocurriendo. Y Jonás aquí expresa abiertamente que él prefiere que Dios lo mate. ¿Sabes qué, Señor? Mejor mátame, mejor quítame la vida. No quiero seguir viviendo. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Se fijan cómo es interesante este momento psicológico de Jonás? Dios, con mucha paciencia, le pregunta, como un papá paciente con un hijo que está muy enojado, ¿cierto? Y que está ahí pateando el suelo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Y Jonás salió, acampó al este de la ciudad y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Él dijo, yo me voy a quedar aquí y no me muevo hasta ver que esta ciudad sea destruida. Y se sentó allí. ¿Qué ocurre con esta reacción de Jonás? Hay muchas cosas que podemos explorar en este texto. Es riquísimo. Pero yo quisiera hablar de dos cosas aquí sobre la reacción de Jonás. En primer lugar, la reacción de Jonás nos muestra que existen disposiciones del corazón que nos vuelven al mismo tiempo arrogantes y frágiles. Es muy interesante lo que ocurre con Jonás. Jonás está arrogante. Miren cómo le habla a Dios. ¿Ven la arrogancia? Se percibe, se sale por el texto la arrogancia de Jonás. Cómo le habla a Dios, cómo lo desafía, cómo lo cuestiona. Y estamos hablando de Dios, por hermano. ¿Me entienden o no? No es que le está cuestionando a cualquier persona, al vecino, al hermano chico, no. Es un cuestionamiento duro, muy enojado contra Dios. Hay una evidente arrogancia de Jonás que paradojalmente está junto con una evidente fragilidad de Jonás. Jonás se siente especialmente frágil, débil, quebrado por dentro. Prefiero morirme, no quiero vivir más, no tiene ganas de vivir. Lo que Jonás está expresando aquí es con total y completa sinceridad. Fragilidad y arrogancia. Nos parece una combinación extraña cuando la pensamos, cuando la razonamos, ¿cierto? ¿Cómo así? La fragilidad normalmente estaría acompañada de la humildad,
¿cierto? Y la arrogancia normalmente acompañada con un sentimiento de que yo realmente soy fuerte y me la puedo y yo enfrento las cosas. Pero aquí nosotros vemos a un Jonás totalmente debilitado, quebrado, roto por dentro al punto de que él quiere morir. Pero al mismo tiempo está total y absolutamente arrogante. Si razonamos esto, es inusual o nos parece extraño. Pero si vamos a nuestra vida y a nuestro día a día, vamos a ver que es súper común. Y es lo que más normalmente nos ocurre. Nuestro corazón cuando está destrozado, nuestro corazón cuando está totalmente fragilizado, es el momento donde nos volvemos más arrogantes. Como si quisiéramos compensar ese sentimiento de debilidad, de abandono, haciéndonos nosotros, primero tratando de autoengañarnos a nosotros mismos, y luego lo que está a nuestro alrededor, con respecto a lo fuerte que supuestamente somos, a lo firmes que estamos, a lo duros que vamos a ser, pero en realidad nuestro corazón está hecho pedazos por dentro porque sabemos que no nos podemos más esto solos, que no queremos aguantar ni un día más. Estamos totalmente destruidos. ¿Cuándo ocurre eso? Ya vamos a hablar de cuándo, vamos de inmediato para allá. Pero yo quiero que tú pienses al respecto si alguna vez te has dado cuenta que eso nos pasa, que eso te puede haber pasado a ti, que eso me pasa a mí, yo sé que me pasa a mí. Yo sé que me pasa a mí eso. Cuando nos sentimos totalmente humillados, menospreciados, abandonados, sin rumbo, es como que nosotros en vez de humillarnos, buscamos compensar eso con una actitud de doblar el orgullo, volvernos doblemente orgullosos de lo que ya somos. Y tratamos de compensar eso haciéndonos parecer fuertes o creyendo nosotros mismos fuertes y teniendo reacciones muy severas y duras hacia aquellos que nos fallan o hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Es un trazo psicológico muy normal. Vuelvo a decir, cuando nos abstraemos esto y lo pensamos parece raro, pero cuando lo llevamos a la práctica nos vamos a dar cuenta que nos pasa muy seguido esto. ¿Y por qué ocurre esto? Por las inseguridades de nuestro corazón. Un corazón inseguro, un corazón que siente que no tiene de qué afirmarse, es un corazón que se vuelve duro, arrogante y displicente hacia otros. Incluso, como ocurrió con el propio Jonás, hacia Dios. Y esto es lo primero que me llama la atención y es lo primero que yo quisiera que usted piense con respecto a la reacción de Jonás. Lo segundo entonces, es dándole continuidad a esto, es que la reacción de Jonás, además de mostrar que existen disposiciones del corazón que nos vuelven al mismo tiempo frágiles, débiles y arrogantes, nos muestra que hay emociones incontrolables que indican las idolatrías del corazón. Las emociones son un regalo de Dios. Son aquello con lo cual Dios nos creó, con el propósito de que nosotros podamos gozarnos, disfrutar y realmente percibir el mundo en su plenitud. Las emociones son un regalo que Dios nos dio. Pero cuando nosotros pensamos en emociones incontrolables, estamos hablando de una consecuencia de la caída y del pecado, por lo tanto. Cuando la ira no la puedo controlar. Y usted conoce probablemente lo que es eso. Si eres como yo, conoces lo que es, movido por una emoción incontrolable, decir algo que en el momento que estás terminando de decirlo, quisiera ojalá no haberlo dicho nunca. No pudiste controlar en ese momento tus emociones. No pudiste controlar tu ira. No pudiste controlar esa frustración. Y en el momento que estás terminando la frase, tu corazón de inmediato dice, ¿por qué dije eso? Emociones incontrolables son el indicador más claro de las idolatrías de nuestro corazón. Hay varias emociones y la Biblia abarca bastante sobre esto. Miren, existe una especie de, con todo lo maravilloso y el gran aporte que las ciencias psicológicas han aportado en general a la vida humana y a nuestro bienestar humano, pero existe un mito con respecto a este tema de la psicología que es muy importante que nosotros como creyentes no lo compremos. Y el mito es el siguiente:
Lo que pasa es que necesitamos la psicología porque la Biblia no habla de estos temas. Eso no es verdad. Puede ser que la psicología traiga importantes aportes para nuestro bienestar por otros motivos, pero no por ese. La Biblia habla abundantemente sobre nuestra vida psicológica. Habla muchísimo sobre ansiedad, sobre depresión, sobre miedo, sobre ira. Nos habla de la raíz de cada una de esas emociones. Nos habla de lo que ocurre cuando esas emociones se vuelven incontrolables y qué cosas reflejan. Yo diría que junto con la ira, esta es una visión, necesito obviamente estudiar, explorar y profundizar mucho más en la Biblia, pero hasta ahora me ha impactado con cómo la Biblia habla de estas dos emociones incontrolables, ira y miedo. La ira y el temor. Son muy interesante notar eso. Pero aquí en este caso con Jonás tenemos la ira. La ira, el enojo que no puedo controlar, la frustración que me domina y la frustración que me tira hacia abajo y ya no tengo ni siquiera control de lo que digo, de lo que hago, porque la frustración me dominó. ¿Qué hago frente a esto? ¿Qué hace Jonás? Él reacciona con esta ira, prefiero morirme, no quiero seguir viviendo, está enojadísimo por lo que Dios hizo y esta ira revela dos ídolos, por lo menos del corazón de Jonás. El primer ídolo es el interés por su éxito ministerial como profeta. Porque él vino y les dijo, en 40 días Nínive será destruida. Y la gente se arrepintió y Dios dijo, ya no los voy a destruir. ¿Y cómo quedó la profecía de Jonás? ¿Cierto? Quedó como ese pastor que dijo que la Evelyn Matei iba a ser presidenta. ¿Cierto? Ahí quedó la profecía de Jonás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Probablemente la ira, y por ejemplo Calvino y otros comentaristas apuntan que ese es uno de los temas que hay aquí con Jonás. Él siente que de alguna manera su reconocimiento ha sido puesto en entredicho. Él ha perdido reconocimiento. Él ya no es alguien que puede ser reconocido como un profeta válido, exitoso, el nombre que usted le quiera poner. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ocurre que por no tener el reconocimiento que queremos, por no obtener el éxito que anhelamos, por no tener aquello que nosotros queremos mostrar a otros, nuestro corazón se llena de frustración? Y una ira incontrolable nos domina. Vuelvo a decir, la ira es una emoción normal. Es más, es una emoción buena. Dios siente ira, por si acaso, para que sepan. Eso la Biblia lo dice claramente. El tema es cuando la ira se vuelve incontrolable y ahí está el problema de nosotros los seres humanos. Que usted y yo no nos enojamos como Dios, po. Dios se enoja siempre con justicia. Nuestra ira generalmente cae en la injusticia. Si me pisaron el pie, yo le quiero atravesar la garganta. Y entonces Dios viene y dice, no, po, ojo por ojo, diente por diente. Tiene que decir en un punto ahí de la historia. Tratando de decir, no puede ser que una cosa tenga una reacción excesiva a otra, pero nuestra ira es así. Entonces, el primer ídolo que yo creo que aquí se muestra en el corazón de Jonás es su éxito, su reconocimiento. Su reconocimiento como profeta queda en entredicho. ¿Qué es lo que la gente va a decir de mí? Que soy un mal profeta. ¿Qué es lo que la gente va a decir de mí? Que no hago bien mi pega. ¿Qué es lo que la gente va a decir de mí? Que en realidad tengo mis oídos con ulpo y no escucho la voz de Dios. Yo no quiero que la gente diga eso de mí. Estoy frustrado, estoy enojado. Dije que en 40 días Nínive sería destruida y ahora no va a ser destruida. No, me voy a sentar aquí y esperar que lo hagas porque estás poniendo mi ministerio como profeta, lo estás poniendo y lo estás exponiendo para mal. Así que este es tu problema, Dios, resuélvelo. Qué lindo eso, ¿eh? Así estaba Jonás, ¿sí? Y así muchas veces estamos nosotros.
No me reconocen como yo quisiera. No me valoran como yo quisiera. La gente no viene y me admira y me aplaude y me reconoce y me muestra aceptación ni me muestra el amor que yo quiero. Así que me enojo con Dios y prefiero morirme. Porque yo lo que más quiero en esta vida es que la gente me admire, que la gente me reconozca, que la gente me valore. Ese es mi Dios. No Jesucristo, no el Señor, el reconocimiento. Querido hermano, tú que te estás ahí moliendo, automoliéndote, en la autocompasión, ay de mí, pobre de mí, no me dan el reconocimiento. Yo hoy tengo una palabra para ti, que es la misma palabra que el Señor me dice a mí. Arrepiéntete. Tu problema no es que los otros no te reconozcan, tu problema es que no amas a Dios más que tu reconocimiento. Es tiempo de arrepentirse. Y hay otro ídolo, su nacionalismo. ¿No era esto lo que yo decía cuando yo estaba todavía en mi tierra? Si me enviabas a predicar a los ninivitas se iban a convertir porque tú eres un Dios compasivo, misericordioso, que tienes piedad, tienes misericordia, incluso de esos infames. Pero Señor, si yo los conozco, si no se arrepintieron de verdad. Señor, yo los conozco, si ellos no nacieron de nuevo. Y era verdad, yo creo que es verdad eso. Pero ahí están ellos con lo que podemos nosotros catalogar un arrepentimiento superficial. Pero Dios tuvo compasión y no los destruyó. No los destruyó. Aquí Jonás muestra que él ama a su nación. Ama a Israel. Y tiene razones para hacerlo. Porque el amor a Israel no es otra cosa sino el amor al pueblo que Dios escogió como pueblo del pacto. Está bien que Jonás ame a Israel. El problema es que Jonás ama más a Israel que al Señor. Y eso quedó en evidencia. ¿Y no es eso lo que ocurre contigo, conmigo y con nuestras emociones incontrolables? Revelan qué es nuestro verdadero Dios. Cuando yo le digo al Señor así: Señor, yo te voy a servir siempre y cuando pase esto. Entonces eso que tú quieres que pase es tu verdadero Dios, no Dios. ¿Te das cuenta, no? Señor, mi corazón estará con gozo alabándote siempre y cuando produzcas este resultado. Y Dios no produce ese resultado, te enojas con Dios, se te va el gozo. Ese resultado es tu Dios, no el Señor. Pero pastor, yo vengo aquí para que usted me haga cariño y me diga que yo estoy bien. Y que solamente me esmere un poquito más y todo saldrá bien. Querido amigo, amiga, si un doctor ve que claramente tienes cáncer, ¿tú preferirías que él te diera unas aspirinas y te dijera que en realidad no tienes nada? ¿O que te dijera la verdad de tu cáncer? Nuestros ídolos son los que causan esa paradoja de la que hablábamos al inicio. Un corazón fragilizado que al mismo tiempo es arrogante. Porque todo nuestro sentido de seguridad se basa en ese ídolo. Supongamos que tu ídolo sea el estatus socioeconómico. Mientras tengas estatus socioeconómico, porque en el fondo eso te permite tener reconocimiento de las personas, o porque te permite comodidad, o por la razón que sea, mientras tú tengas ese ídolo, tú te sientes muy bien, está todo ok, y viene y sirve al Señor, sí, alábalo, porque Él vive, y cantamos aquí, servimos a Dios, Dios es tan bueno, sí, yo quiero expresar mi motivo de gratitud en esta mañana, sí, porque Dios ha sido bueno, amén. Y ahí tu estatus socioeconómico se viene abajo, pierdes la pega, lo pierdes todo, y entonces, ay, no, ya no quiero más servir a Dios. Ya no quiero más adorar al Señor. Entonces, ¿cuál es tu Dios? Si es simple esto, no es tan difícil de comprender. De comprender. De vivir y de llevar a la práctica hay una complejidad no menor por causa de que nuestro corazón tiende a la idolatría. Calvino decía que el corazón humano es una fábrica incesante de ídolos. Y me encanta la frase porque en el siglo XVI, cuando todavía no había ocurrido la revolución industrial, Calvino se imagina la producción en serie. Porque él dice, el corazón humano es una fábrica incesante de ídolos. ¿Sí? Ahí está la producción en serie, ¿cierto? De ídolos. Sale uno, después sale otro, así es nuestro corazón, constantemente fabricando ídolos.
Es la tendencia del corazón humano caído. Aquí Jonás amaba su nación y la amaba tanto, tanto, que él le dijo al Señor: Señor, quítame la vida. Porque él sabía que el Nínive era una amenaza constante a Israel. Él sabía que Nínive era una amenaza a la seguridad nacional de Israel. Él sabía que Nínive, y es muy probable que él supiera incluso que Nínive iba a ser o el imperio asirio los que iban a destruir a Israel. Porque Dios ya había anunciado eso varias veces. Entonces aquí él está diciendo: pero no, pues yo quiero la destrucción de ellos. Yo quiero que ellos se acaben, yo quiero que ellos sean exterminados. Las idolatrías hacen esto con nosotros. Nos dejan frágiles. Y entonces, tratando de compensar nuestra fragilidad por nuestros propios recursos, nos volvemos arrogantes. Y esa paradoja de fragilidad y arrogancia domina nuestro corazón. No quiero que me pasen a llevar, porque para mí es más importante que la gente me reconozca, a que yo sirva a Dios. No quiero esto otro, no quiero un montón de cosas, y esos son mis ídolos. Y yo condiciono mi amor a Dios, yo condiciono mi servicio a Dios, condiciono mi gozo en Dios a estas cosas. Siendo cosas buenas, que eso es lo interesante de la idolatría. A nosotros nos encanta pensar en la idolatría como cosas pecaminosas, ¿no? Decimos: sí, la idolatría, como las drogas. Sí, claro, la idolatría, como el alcoholismo. Pero Dios te dice que la mayoría de los ídolos no son así. La mayoría de los ídolos son cosas buenas, como el éxito ministerial como profeta. ¿Cómo no va a ser importante eso? En el Pentateuco, la ley de Moisés hablaba de lo importante que era cuando un profeta profetizaba, que él se tenía que cumplir lo que él decía. Es importante eso. Claro que lo es. Amar a Israel, amar al pueblo del Señor, por supuesto que era importante para un hombre del pacto, como en el caso de Jonás. Así como es para ti y para mí amar a la iglesia hoy día. Tenemos que amar a la iglesia. Pero el problema es cuando nosotros amamos estas cosas, que son buenas, pero las amamos más que a Dios. Cuando las ponemos sobre el Señor y condicionamos nuestro amor a Dios y nuestro gozo en Él a esto. Así que vamos a lo segundo entonces. ¿Qué hace Dios? Dios le enseña a Jonás. Y aquí es donde está el segundo punto, la lección de Dios. Ya vimos primero la reacción de Jonás. Maravilloso ver cómo el texto desnuda nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la lección de Dios? ¿Cómo Dios le enseña a Jonás? Hay algunas cosas que me llaman muchísimo la atención aquí, y yo quiero también aquí destacar dos cosas fundamentales. Primero, fíjense que Dios enseña con paciencia y con experiencias prácticas. Primero quiero llamar la atención a la metodología pedagógica de Dios. ¿Sí? Aquí voy a entrar en un área que no es mi área. Disculpen la patudez, todos los pedagogos aquí presentes. Pero aquí nosotros vemos que Dios enseña con experiencias prácticas. Es muy interesante porque a nosotros nos parece extraño esto, porque para nosotros, ¿cómo nosotros aprendemos las cosas? ¿Cómo nosotros creemos que aprendemos las cosas? Nosotros creemos que aprendemos las cosas. Nosotros creemos que aprendemos las cosas en el modelo occidental. Sentamos a la gente, así como ustedes están aquí, todos sentaditos en una sala, se para adelante un profe y transmite conceptos. Y te dice: repita después de mí. Y ahí tú, y te lo aprendes. ¿Sí? Entonces decimos: listo, ahí está. Te aprendiste los 10 mandamientos, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que esto no valga. Esto es parte de la enseñanza también. Ya aquí no se trata blanco y negro. Pero nosotros nos quedamos solo con eso. Jonás conocía los textos bíblicos. Es más, yo le voy a decir una cosa. Jonás es profundo conocedor de los textos bíblicos. Primero lo sabemos por causa del capítulo 2. Si tú ves la oración de Jonás en el vientre del pez, ahí no había posibilidad de tomar una Biblia y leerla, para citarla. ¿Me siguen? Él lo dice de memoria. Él cita un montón de salmos en su oración. Mientras Jonás está orando en el vientre del pez, él se sabe los salmos de memoria y él toma frases de los salmos que lo identifican en ese momento y ora salmos.
Así que con respecto al conocimiento intelectual lo tenía. Y es más, para que vean lo bueno que es el conocimiento intelectual, Jonás lo aplica en su oración cuando está en el vientre del pez. Así que es bueno conocer intelectualmente, memorizar cosas, aprender conceptos. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que es insuficiente. No es solo eso. Es eso, pero más que eso. Y ahora nosotros aquí en el capítulo 4 vemos que Jonás cita el Éxodo. Yo sabía que tú eres un Dios, y ahí cita textos del Éxodo. ¿Qué eres? Bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Ahí le está citando el Éxodo. Además de otros textos también en los Salmos que también repiten esta idea. Entonces, en cuanto al conocimiento intelectual, a los conceptos, Jonás se lo sabía, ¿me entienden? Jonás había respondido la prueba, se había sacado un 7. ¿Qué es lo que le faltaba a Jonás? La práctica. Yo sé que tú eres un Dios compasivo. Y yo sé que tú dices, sean santos como yo soy santo. Entonces Dios le dice, bueno, ahora te toca a ti aprender a ser compasivo como yo soy compasivo. Y toda esta experiencia hace que Jonás aprenda. Entonces, primero, toda la experiencia de todo el libro es una lección de Dios para Jonás. Pero aquí específicamente, y esto me encanta, esto del método oriental de enseñanza. Porque el método oriental de enseñanza es distinto a nuestro método occidental moderno, donde simplemente se transmiten conceptos, alguien está delante, te lo escriben en una pizarra y te dice, listo, repítalo. ¿Qué dice ahí? Oxímoron. Usted se aprende el oxímoron. ¿Sí? Entonces, no, aquí lo que hace Dios con Jonás es llevarle una experiencia práctica. Entonces dice lo siguiente, presta atención a esto. Dice desde el verso 6. 3 veces aparece la palabra o el concepto Dios dispuso. O sea, Dios determinó, Dios apuntó. Dice, literalmente la idea en el hebreo es que Dios indicó, Dios movió algo para que ocurriera. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso, indicó una planta. Luego, verso 7, al amanecer del día siguiente, de nuevo, Dios dispuso, ¿qué cosa? Un gusano. Y luego entonces, en el 8, al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Dios dispuso circunstancias para que Jonás viviera una experiencia que le iba a dar una gran lección. Lo primero que me llama la atención son los métodos de Dios. Dios está siempre queriendo perfeccionar a sus hijos. Dios siempre quiere perfeccionar a aquellos que creen en Él. Dios está empeñado, es más, déjame decirte esto, Dios está más preocupado que tú en tu santificación. ¿Sí? Dios está empeñado, preocupado y ocupado en tu santificación, más que tú incluso. Él quiere santificarte, Él quiere santificar tu corazón, santificar tu vida. Y Él quiere que tú vayas aprendiendo las lecciones que tienes que aprender. Pero de nuevo, ¿qué ocurre? Nuestra mente occidental moderna dice, perfecto Dios, siéntame en la sala de clases, dime los conceptos y yo me los aprenderé y los pondré en práctica. Y no es así. Tú sabes que no es así como aprendemos. ¿Sí o no? ¿Cuándo uno aprende a comer sano? Cuando el cucharón empieza a fallar. ¿Ah? Cuando salimos a jugar a la pelota con los amigos y no corremos ni 5 minutos en la cancha. Y ahí decimos, oh, creo que debo hacer más ejercicio. ¿Cierto? Si eso nos pasa a todos. No nos vamos a ver la suerte entre gitanos, ¿sí? Eso es así. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios pone una experiencia. Dios está queriendo perfeccionarnos, pero Dios lo hace a través de experiencias prácticas. ¿Sabes por qué? Y quiero que guardes esto. Y si aquellos que están anotando, si quieren anotar esto, les recomiendo. Para Dios es más importante la vivencia de historias que la transmisión de conceptos. Para Dios es más importante la vivencia de historias que la transmisión de conceptos. Dios quiere que nosotros vivamos historias de redención. Y esas historias de redención forman parte de una gran historia de redención que Él está llevando a cabo en el mundo. Pero estas pequeñas historias de redención
pasan por todo lo que una historia de redención pasa. Por momentos de oscuridad, de dolor, de fracaso y de frustración. Y en el momento más oscuro, cuando no hay salida, Dios apunta una salida, Dios indica un camino y Él ejecuta su actuar compasivo. Eso, querido amigo, querida amiga, causa en nosotros un impacto mucho mayor que si alguien desde adelante escribiendo en una pizarra nos dijera: Dios quiere redimirte. Repítalo después de mí. Dios quiere redimirme. Alábalo. Dile al que está a tu lado: Dios quiere redimirme. Eso fue maldad mía. Entonces, claro, tú puedes repetir la idea, repetir el concepto, repetir la frase, pero nada te va a enseñar cómo vivir una historia de redención, po. Ahora, una buena historia de redención tiene momentos de oscuridad, ¿o no? ¿Sí o no? ¿A cuánto a ustedes les gusta El Señor de los Anillos? Hermano, es maravilloso. Harry Potter, ¿sí? Me fascina la séptima historia de Harry Potter, ¿sí? Que se llama Las Reliquias de la Muerte, ¿sí? Pero lejos, a mí, en mi opinión, es la parte más oscura de la saga, es la séptima. Es oscurísima. Hay desolación, hay frustración. Y los amigos que siempre han sido amigos y siempre se han querido, se pelean, se separan y ya dejan de ser amigos y no quieren verse. Y está todo de mal en peor. Y de repente las cosas comienzan a redimirse. Detalle interesante, que me gusta de Las Reliquias de la Muerte. Abren la tumba de Dumbledore. ¿Y qué dice la tumba de Dumbledore? A ver los Harry Potterianos. Dice: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sí? Una frase de Jesús. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yo sé que a ustedes le enseñaron en su iglesia que Harry Potter era del diablo. Lo siento, ¿ya? Pero es maravillosa la historia. Porque las buenas historias de redención tienen eso. Las buenas historias de redención tienen también momentos de mucha oscuridad, desolación y frustración. Y esos momentos de oscuridad no lo percibimos en esa hora, pero es el momento donde Dios está poniendo su mano y moldeando tu corazón. Es el momento donde Dios está metiendo su mano para moldear ese barro que es tu corazón, para hacer de ti el vaso útil que Él quiere hacer, para usarte para su gloria y para que tú en esta gran historia de redención cumplas el papel que tienes que cumplir para la gloria de Cristo, porque el protagonista de esta historia no eres tú, es Él. Y Él quiere que tú comprendas eso de una buena vez, porque mientras insistas en querer ser tú el protagonista, solo hallarás frustración en el camino. Pero déjalo que Él sea el protagonista, deja que Él se glorifique en ti y en tu vida, y entonces tu verdadero propósito va a estar allí evidente y tu vida va a estar llena de gozo. Porque el gozo de un cristiano es ver a Cristo exaltado. Así que Dios nos invita a reflexionar las experiencias que nos hace vivir después. ¿No le parece interesante lo que Dios hizo? Me encanta el método pedagógico de Dios, así es como, es brígido, es como una patada, así, el losi, ¿cierto? Es como, nunca había visto esto hasta que estudiando el texto para ahora, para el mensaje. Dios primero le pone una experiencia en su soberanía. ¿Qué es lo que hace? Dios indica una planta, Dios indica un gusano, Dios indica un viento. Eso es lo que Dios hace. Dios hace una experiencia sin explicarle nada a Jonás. Y cuando Jonás está ahí enojado y le llega todo el sol en la pelada, no sé por qué yo creo que Jonás era pelado. En ninguna parte de la Biblia dice eso, pero yo me lo imagino. ¿Por qué le habrá dado tanta rabia al sol, digamos? Yo creo que ha sido por eso. Entonces le llegaba en la pelada, le llegaba el sol y él está ahí enojado. Y entonces Dios lo hace reflexionar la experiencia que vivió. ¿Ven el método pedagógico de Dios o no? Dios lo hace vivir la experiencia sin darle explicaciones. Y después como que lo sienta y le dice: ya hijo, ¿qué aprendiste de lo que acabas de vivir? Si nosotros le enseñáramos así a nuestros hijos, ¿cierto? Y de alguna manera, yo creo que es una forma con la cual nosotros enseñamos muchas veces. Porque les decimos cosas a los niños, pero los niños no tienen idea.
¿cierto? Mi querido hermano, mi hermano mayor, al cual yo quiero mucho, pero siempre fue un porfiado porquería hasta el día de hoy. A él le decían que no me diera el dedo al enchufe, no me metáis el dedo al enchufe, no me metáis el dedo al enchufe. Es la clásica. Y él entonces, nadie estaba mirando. ¡Zup! Ahora estamos hablando enchufe de los 80, por mano. No, de los 70. ¿Sí? Enchufe del 76, ¿me entienden? Choque económico en Chile. No era un gran enchufe. Y eran con así un hoyo. ¡Zup! Y el compadre quedó pegado en el enchufe. Los alcanzaron a sacar, no sé qué. Va. Lección aprendida. Él dijo, no, nunca más me olvidé que no hay que meter los dedos al enchufe, dice el lindo. Claro, tiene el dedo chueco hasta el día de hoy. Sí, en serio. Lección aprendida. De alguna manera, nosotros aprendemos así, nuestros hijos aprenden así. Hay cosas que uno se las enseña, se esmera en decírselas, pero el cabro no le entra hasta que no lo vive. Entonces hay un momento donde tenéis que decir, ¿sabes qué? Algunos dirán de tinta, haz lo que quieras. Otros lo dicen de otras formas. Haz lo que queráis. Entonces, y ahí uno lo deja un ratito, pero lo deja un ratito nomás, pues siempre supervisando. ¿Se fijan que el método de Dios es paternal? No paternalista, que no es lo mismo. No confundir. El método de Dios es paternal, no paternalista. Dios deja que Jonás le da su espacio para que se equivoque. Le da su espacio para que viva su rabia. Y luego, allí, sentado con el sol en la pelada, Dios le dice, ¿tienes compasión de una planta? Y no voy a tener yo compasión de una ciudad que tiene más de 120.000 niños que nunca han saqueado una ciudad, que nunca han violado a una mujer, que nunca han hecho campañas militares para destruir a los pueblos a su alrededor. Y además muchísimos animales. ¿No les parece hermosa la compasión de Dios? La compasión hacia los animales. ¿Sí? ¿Por qué Dios tiene compasión de los animales? Porque los animales no son personas. Por eso tiene compasión de ellos. Ahora miren lo que dice. De alguna manera el texto nos apunta a esta realidad de lo que le pasa a Jonás y cómo Dios le enseña. La palabra es, verso 10, el Señor le dijo, tú te compadeces. Y aquí aparece la palabra compasión, que es una palabra muy interesante, porque es una palabra que en la antigüedad, en el concepto de los antiguos, de los griegos, etc., no era una palabra que se usaba con los dioses. ¿Ya? Para los dioses, en el concepto griego, sabemos que es paganismo y todo, pero ellos pensaban que los dioses no sentían un enlace o un lazo con algo o con alguien. Los dioses eran capaces de tener piedad de alguien, pero no porque su corazón estuviese enlazado a ese alguien, porque los dioses no tenían emociones, por así decirlo, ¿me entienden? Pero aquí en Jonás vemos un quiebre de eso, vemos a un Dios que dice abiertamente, Él dice, yo me compadezco de esta ciudad, o sea, mi corazón está enlazado al destino de esta ciudad. Mi corazón siente algo especial por ellos. Pero el corazón de Jonás se compadecía ¿de qué? Ahora, razona aquí conmigo. El corazón de Jonás sí es capaz de sentir compasión. Esto es lo primero que Dios le muestra a Jonás. Porque si tal vez Jonás podía excusarse en decir, es que yo no soy capaz de tener compasión. Tal vez a veces nosotros también pensamos, razonamos eso. No, es que yo no soy capaz de hacer esto. Yo no soy capaz de amar. Es que yo no soy capaz de... Y así nos excusamos para no cambiar. Pero aquí Dios le muestra a Jonás claramente que él sí es capaz de tener compasión. Es lo primero que le muestra. Tú te compadeces de una planta, le dice en el verso 10. O sea, tienes capacidad de compadecerte. El problema es de qué se compadece y de qué no. Se compadece de una planta, pero no de una ciudad de más de 120.000 niños y muchos animales. Hay un problema con el corazón de Jonás, ¿cierto? Ahora, acompáñeme en esta lógica. ¿Por qué Jonás se compadece de la planta? Porque le dio sombra, le dio beneficio. Jonás lo único que sabe tener es autocompasión.
Y aquí hay una gran lección que Jonás me enseña a mí. Vuelvo a decir, me desnuda el corazón de una manera cruel tal vez, pero muestra lo que yo soy y tal vez haga lo mismo contigo en esta mañana, este texto. La autocompasión es la antítesis del amor. Ay de mí, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me va a querer, nadie nunca me va a amar, así soy yo, nunca cambiaré. Oh. Yo todo el tiempo pienso este tipo de cosas. Todo el tiempo tiendo a pensar este tipo de cosas, estos sentimientos están en mi corazón, autocompasión. Y entonces no es muy difícil darme cuenta por qué me cuesta tanto amar. Porque la autocompasión es la antítesis del amor. Porque el amor es donarse por el otro. Es darme al otro. Es buscar el bien, el bienestar, el beneficio y el gozo de otro. Así que es un redireccionamiento total del corazón, de una vida autocentrada en el yo a una vida centrada en el otro. Primeramente centrada en Dios y luego de eso centrada en mi prójimo. Y yo veo a Jonás y digo, con razón, me cuesta tanto el amor. ¿Cierto? Como decía Fito, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto el amor? Él dice otra cosa antes de eso, pero que no la puedo reproducir aquí. Pero dice, ¿por qué nos cuesta tanto el amor? Decía Fito. ¿Sí? Y la razón es esta. Estamos llenos de autocompasión. Solo sabemos sentir pena de nosotros mismos. Ay, de mí, es que yo cuando niño, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi familia, es que... Y yo no estoy diciendo que nada de eso sea cierto, que eso no influya. Yo sé que sí. Yo sé que hay muchas cosas para sanar en tu vida y en tu corazón. Pero el Señor nos invita a otra forma de vivir. A entender esta gran lección que hemos venido a esta vida con un propósito principal. Aprender a amar. Aprender a amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. A eso hemos venido a esta vida. Si tú pasas por esta vida con muchos éxitos en tu carrera, con mucho reconocimiento, si tú vives esta vida y obtienes bienes y logras tener la comodidad que anhelas, si tú vives esta vida obteniendo todas esas cosas que a ti te gustaría tener para poder disfrutarlas, pero al final de tus días no aprendiste a amar, no viviste esta vida. Pasaste por ella, pero no la viviste. Venimos a esta vida para aprender a amar. Y es justamente lo que más nos resistimos a aprender. Porque nosotros sentimos que necesitamos afirmar nuestra propia seguridad. Nos sentimos inseguros y quiero afirmar mi seguridad. Me siento sin rumbo y quiero obtener algo de estabilidad. Y me quiero afirmar porque me sé frágil. Y como me sé frágil, me vuelvo arrogante porque tengo que compensar esa fragilidad interna, esa inseguridad interna con orgullo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que en este caos que es el corazón humano, la luz del Evangelio brilla y te dice así: puedes tener toda la seguridad que necesitas en el amor eterno de Cristo. Cristo te amó con amor eterno. El Dios creador del universo, el Señor que creó todas las galaxias, este mundo, esta tierra, te amó como un hijo, te ama como un hijo. En su mano tú estás seguro. No necesitas más la inseguridad, no necesitas más habitar en la inseguridad, porque el Señor ya demostró su amor por ti. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Allí está la raíz, la fuente de seguridad que este corazón fragilizado y debilitado nuestro necesita. Hay un Dios lleno de amor, que es ni más ni menos que el soberano creador del universo, que puede apuntar un pez, puede apuntar una tormenta, puede apuntar un viento, puede apuntar una planta, puede apuntar un gusano, porque Él es dueño de todo. Miren la orquesta de Dios, ¿no les parece maravilloso esto? Porque la idea de que Dios indicó, así como cuando uno usa el dedo índice, es un Dios que está orquestando todas las cosas, ¿no? Orquestó la tormenta, orquestó el pez, orquestó la planta, orquestó el gusano, orquestó el viento. Y en esta sinfonía, Dios te está diciendo una sola cosa:
te amo con amor eterno. Ya no necesita más tu corazón estar temblando de inseguridad. Ya no necesita más tu corazón estar temblando de inseguridades. Porque el creador del universo te ama como un hijo. Lo demostró enviando a su hijo, su mayor tesoro, a morir por ti. Y él te acoge en su seno. Eres hijo de él para siempre. Y esa seguridad nadie ni nada te la puede quitar. Porque yo conozco a los que son míos, dice el Señor, y nadie las arrebata de mi mano. Nadie arrebata de mi mano las ovejas que son mías, dice el Señor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez. Nosotros sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios nos amó en Cristo. Somos más que vencedores porque Dios nos amó en Cristo. Así que el mensaje de Jonás es este: que tenemos que aprender a amar. Pero lo que Jonás en el libro mismo no dice, pero que sí se revela a la luz de toda la revelación completa de la Escritura, es que para aprender a amar tenemos que primero ser amados. Y Dios ya nos amó con amor perfecto en Cristo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que deja esas inseguridades. Esas inseguridades que te llevan a los ídolos, esas inseguridades que nos llevan a la idolatría, esas inseguridades que nos llevan a tener una actitud arrogante, esa inseguridad que nos llena de frustración y de ira incontrolable, esa inseguridad que llena tu corazón de miedo. Ya no tengas más temor. El verdadero amor, el amor de Cristo, echa fuera el temor. Así que el mensaje de Jonás es maravilloso porque te deja un final abierto, ¿cierto? ¿Y qué respondió Jonás? No sabemos lo que respondió. No está la respuesta de Jonás. El final está abierto, como las buenas obras de teatro, ¿cierto? Esas que terminan, o esas películas que terminan. No. ¿Cómo termina ahí? Y uno pasa como rabia primero, pero después uno se queda con el manso caldo de cabeza, se va para la casa. ¿Sí o no? Esas películas con final abierto hacen eso. Porque no te cierra la historia. Uno le da como rabia que no cierre la historia, pero después uno se va pensando y dice, ¿cuál sería el final? ¿Cómo respondió el protagonista al final? Bueno, este final abierto tiene el mismo propósito, porque Dios, entre muchas otras cosas, es un maravilloso artista. Y Él deja el final abierto de manera muy inteligente para que tú le des el final. Tú, sí, el Jonás que está ahí sentado en esta silla. Tú, ustedes. Todos los Jonás que estamos aquí. El Señor nos dice, ¿cuál es el final que tú le das a esta historia? ¿Vamos a aprender a amar? ¿O vamos, al igual que Jonás, a valorar más nuestra identidad nacional, nuestra identidad étnica, que el amor? ¿O vamos a valorar más nuestro éxito, nuestro reconocimiento, que el amor? Mansa pregunta. No es sencilla de responder, yo sé que no. Pero Dios nos pone este final abierto para que respondamos esto. Para que digamos si vamos o no. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Esto tú siempre lo vas a ver en la Escritura. Esto tú lo vas a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y con esto yo quiero cerrar. Dios nunca te pide algo que Él también no te lo da. Dios solo pide lo que Él da. Cuando el Señor exige de ti obediencia, Él te da el Espíritu Santo para que aprendas a obedecer. Cuando el Señor exige de ti que aprendas a amar, ¿sabes lo que Él hace? Derrama amor sobreabundante sobre ti. Jonás tenía un problema con la autojusticia. Ese problema también lo tengo yo. Y si eres como yo, también probablemente tengas ese problema. Por eso la necesidad de estar siempre defendiéndose. Siempre diciendo, no, yo, protegiéndose. Pero el Señor nos dice, abandona esa autojusticia porque yo te amo como eres. Amo tu historia, amo lo que tú eres, amo tus fracasos, tanto como tus éxitos. Amo tus momentos bajos, tanto como tus momentos altos.
Amo tus momentos de oscuridad, tanto como tus momentos de luz. Yo te amo tal cual tú eres. Así es como el Señor nos ama, con un amor escandaloso, con un amor gratuito, con un amor de verdad. La palabra es súper manoseada, pero en el caso de Dios no es manoseo, es literal, un amor incondicional. No te pone condiciones, te ama donde estás, te ama como eres y te ama tanto que no te va a dejar como estás. Te va a cambiar, te va a renovar, te va a transformar. Dios nunca nos exige algo que Él también no nos da. Y esa verdad bíblica, abrázala en tu corazón. Y pídele al Señor, Señor, enséñame a amar como tú amas. Oremos. Gracias, Dios, porque sabemos claramente que tú amas. El problema somos nosotros, Señor. Pero tú eres lleno de amor. Cuando nos detenemos para meditar, cuando nos detenemos para ver tu palabra, cuando nos detenemos para reflexionar realmente en cómo tú actúas, no podemos sino ver muestras de tu amor desbordante por todos lados. Cuando no miramos bien, cuando no nos detenemos a pensar, entonces no vemos tu amor. Y nos frustramos, nos enojamos contigo, pensamos que tú no eres amoroso. Pero basta detenernos un minuto para reflexionar y nos damos cuenta que tu amor lo empapa todo. Así que en esta hora, Señor, no hay ningún cuestionamiento de tu amor. No queremos presentar ni un cuestionamiento de tu amor. Sabemos que nos amas. El problema somos nosotros, el problema soy yo. Que somos los Jonás de este tiempo. Huyendo hacia otras metas que no son las metas que tú tienes para nosotros. Arrancando hacia otros destinos que no son los que tú quieres para nosotros. Pero también clamando desde la oscuridad y de los vientres de los peces que nos tragan en este tiempo. Pero también, Señor, queriendo aprender lo que tú nos quieres enseñar. Te rogamos, oh Dios, que nos enseñes a tener compasión como tú la tienes. A amar como tú amas. A tener la paciencia que tú tienes. Porque has tenido gran paciencia. No queremos ser como ese siervo que se le perdonó millones y después cuando salió de allí no fue capaz de perdonar a su hermano que le debía unos pocos pesos. No queremos ser así, Señor. Queremos recordar en esta hora que tú nos perdonaste lo imperdonable. Queremos recordar en esta hora que sí somos dignos de condenación, pero tu piedad nos salvó de la condenación. Queremos recordar en esta hora que sí es verdad, hemos pecado, somos pecadores y delante de tu justicia pura e implacable, nosotros solo somos merecedores de condenación. Pero tú en vez de darnos condenación nos das vida eterna, porque Jesucristo pagó la deuda. Así que, Señor, en esta hora recordamos que tú nos perdonaste lo que nadie nos perdonaría. Queremos mostrar esa misma compasión hacia el prójimo, hacia el hermano, hacia la hermana, hacia los que están allá afuera, hacia esta ciudad que tenemos que aprender a amar. Como tú amaste, como tú tuviste compasión de Nínive, así también tienes compasión de Santiago y queremos aprender a amarla también. En el nombre de Jesús nos disponemos delante de ti. Amén.